En ocasiones uno puede haber, yo he hablado sobre este tema, tanto en Villa Gobernador Galvez como aquí, lo he hecho, pero tengo mis dudas de que en realidad esto se haya aplicado. A mí me parece que no lo hemos aplicado, yo mismo que lo he hablado, no lo he practicado hasta hace poco. Y hace poco comencé a practicarlo, a aplicar esto que he hablado. Y sí entiendo algo, que si esto que en una ocasión he hablado lo hubiéramos practicado, la Iglesia ya estaría viviendo un avivamiento. No sé si me escucharon. La Iglesia estaría viviendo un avivamiento si hubiéramos aplicado esto que yo he enseñado hace un tiempo atrás. No sé si es el deseo de algunos de ustedes que la Iglesia viva un avivamiento. Así que lo repito, si hubiéramos aplicado esto que hablé hace un tiempo atrás, ya estaríamos viviendo un avivamiento. Algunos de ustedes me tendrían que mirar y decir, ¿qué es lo que hablaste que no entendimos o que no aplicamos? Bueno, yo empecé a aplicarlo hace unas semanas atrás. Y esto hay que aplicarlo constantemente. Lo que voy a hablar hoy creo que es oro puro. Les voy a dar un tesoro insuperable. He estado años viviendo frustración y sufrimiento por causa de no saber lo que hoy les voy a comunicar a ustedes. Entonces, a mí que me llevó muchos años y mucho sufrimiento, ustedes lo van a tener hoy sabido así, rápidamente lo van a aprender. Y si lo aprenden rápidamente se van a ahorrar mucho tiempo de sufrimiento y de frustración. Primera de Corintios capítulo 14, el verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Si tuviéramos tiempo, sería tan apasionante ocuparnos de desglosar todo este capítulo. Es un capítulo muy, muy enriquecedor, pero solamente quiero hacer mención a estas cosas y hacerles ver que si ustedes leyeron alguna vez este pasaje, ustedes se van a dar cuenta de que el apóstol Pablo parecería como que está hablando de el hecho de hablar en lenguas no sería tan importante, que mejor es profetizar que hablar en lenguas. Y muchos teólogos desde hace años han malinterpretado este pasaje al punto de que han enseñado a sus congregaciones que no es importante hablar en lenguas, por más que hayan sido pentecostales. No es importante. Ven que el apóstol Pablo dice que no es importante hablar en lengua, que lo más importante es profetizar, todo eso. Y lamentablemente, han enseñado mal durante mucho tiempo a sus congregaciones y se han jactado de ser pentecostales. Por otro lado, lo que sí nosotros tenemos que entender es que el apóstol Pablo aquí está escribiéndoles a los corintios en un tono correctivo. Les está escribiendo para corregir. Cuando alguien corrige algo, no está
resaltando eso que quiere corregir, no lo está resaltando. Por ejemplo, si yo quiero corregir que los hermanos tienen que llegar temprano y no tarde, entonces yo tengo que hablar sobre el horario y entonces tengo que hablar sobre qué importante es que estemos a las 9:30 aquí. Y entonces, cuando yo estoy haciendo énfasis sobre una cosa que estoy corrigiendo, hay un tono de corrección, ¿no es cierto? Cuando uno dice, es necesario llegar a las 9:30, y entonces parecería como que estoy hablando a favor de una cosa y en contra de otra. ¿De qué estoy hablando en contra? Estoy hablando en contra de que qué feo, qué horrible que es llegar después de hora. De eso estoy hablando en contra. Acá parece que el apóstol Pablo está hablando en contra de las lenguas. Y no es que está hablando en contra de las lenguas. Tenemos que entender que él está corrigiendo un exceso. Él estaba hablando en contra de las lenguas en el sentido de que los corintios, por eso es bueno saber por qué hacía esto, los corintios no eran como nosotros. Si nosotros fuéramos como los corintios, hubiéramos estado en lengua desde que entramos hasta acá, hasta ahora, todo el tiempo hablando en lengua y después hubiéramos salido hablando en lengua. Y Olga, mientras dirigía la reunión, estaría Marcelo, estaría el pequeño de Marcelo, y estaría Cecilia, y estaría Ana y yo, y estaríamos todos hablando en lengua todo el tiempo, y eso sería una cosa. Es más, cuando yo entré, en vez de decir el saludo que hice, estaría hablando en lenguas. Y saludaría hablando en lenguas a Marcelo y todo eso. Y eso se entiende que es un exceso, ¿no? Es un exceso. Ellos estaban obsesionados por el hablar en lenguas. Claro, todos los extremos son malos. Si yo sé que el té de manzanilla es bueno, que me hace bien a la digestión, después de comer y cosas así, está bueno que me tome un té de manzanilla. Pero ¿qué pasaría si yo me tomo un té de manzanilla después de comer y a los 15 minutos me tomo otro té de manzanilla y a la media hora me tomo otro té de manzanilla y a la hora me tomo otro té? ¿Qué pasaría? O sea, algo bueno se transforma en algo perjudicial cuando se cometen excesos. Entonces el apóstol Pablo tiene que corregir un exceso. Por eso fíjense que el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué tuvo que escribir el apóstol Pablo esto? Porque entre ellos se saludaban los hermanos, en vez de decir, hola, Dios te bendiga, paz del Señor, hablaban en lenguas, saludándose. Entonces un exceso terrible. El apóstol Pablo tiene que corregir todo esto y por eso se malinterpretó por muchos eruditos bíblicos, entre comillas, han malinterpretado todo esto y han menoscabado el valor del hablar en lenguas. Que en realidad tampoco tendríamos que decir hoy en día hablar en lenguas, porque nosotros no estamos en el tiempo de Reina Valera ni del apóstol Pablo. Hoy en día, cuando vos escuchás que alguien está hablando en otro idioma, ¿qué decís? ¿Que habla en lenguas? O sea, si viene un extranjero y habla en su idioma, vos decís, mirá la lengua que habla ese hombre. ¿Cómo decís? El idioma. Pero nosotros nos quedamos en el tiempo de Reina Valera, hablando en lenguas. En realidad se tendría que decir el que habla en idiomas extraños o en idiomas dados por el Espíritu, idiomas que da el Espíritu Santo. Pero bueno, nos quedamos en el tiempo de antes, hablar en lenguas. Pero fíjense, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mientras el apóstol Pablo les está corrigiendo a los corintios el exceso, fíjense en que ahí uno puede rescatar, Pablo, vos estás corrigiendo, pero ¿qué dijiste? ¿Me podés decir lo que dijiste? Porque yo no sé de ustedes, pero yo me quedé asombradísimo.
aún mientras les estaba corrigiendo a los corintios, yo me quedé asombrado. Espera un poquito ahí, Pablo, ¿qué dijiste que habla qué? Misterios habla. El que está hablando en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios con Dios. Te pusiste a analizar, te preguntaste, ¿qué es eso de que alguien que habla en lengua habla misterio con Dios? ¿Pensaste alguna vez todo lo que significaría eso? Porque el apóstol Pablo estaba corrigiendo un exceso. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar y tomamos detenidamente esto, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay algo pero terriblemente enriquecedor para nuestras vidas. Ellos estaban cometiendo un exceso de algo que es terriblemente bueno. Es como si vos, lo mismo que dije, ¿no? Tomás algo que te beneficia para la salud, pero ya cometiste un exceso, te perjudica. Pero si lo tomás como corresponde, te beneficia muchísimo. En esto de que habla misterios, uno podría pensar, analizar, yo he analizado, he tratado de descubrir cuáles cosas están encerradas en esto de que hablamos misterio con Dios. Y tiene también mucha referencia con Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Fíjense que ahí hay algo paralelo, porque el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos está hablando de nosotros como hijos de Dios y el Espíritu Santo. El Hijo de Dios y el Espíritu Santo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que acciona el Espíritu Santo en nuestras vidas? Una y otra vez, hasta que llega a decir, dice, y aún nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es algo muy paralelo que está relacionado con lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a analizar, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: nosotros, ¿cuán buenos somos para orar con nuestro entendimiento? ¿Podemos llegar a orar con nuestro entendimiento acertadamente como Dios espera que oremos? ¿Acaso muchas oraciones de las que hacemos no son oraciones de memoria? Que venimos y ya sabemos cómo tenemos que pedimos por esto, por aquello, por lo otro. Se torna algo así como una oración aprendida de memoria. Lo mismo pasa cuando oramos por los alimentos, que por las viudas, porque algunos dicen por las madres necesitadas, por esto, por aquello, por lo que Jehová mi pastor no me faltará. Lo mismo cuando nos levantamos, lo mismo cuando vamos a dormir. Muchas veces se hacen como oraciones tipo de memoria con nuestro entendimiento. Pocas veces nos ponemos y nos tomamos tiempo para pensar y decirle a Dios algo que estoy pensando, algo que nace de mi corazón, pocas veces con mi entendimiento. Pero aún así, aunque yo pensara y aunque yo dijera algo que brota de mi corazón, la gran pregunta es si esa oración, ¿qué? ¿Es realmente conforme a la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios está esperando que yo pida? Porque el apóstol Pablo llega a decir, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, en otras palabras, hablando en criollo como hablamos nosotros, está queriendo decir, la verdad, muchachos, es que cuando nos ponemos a analizar sobre la oración, no tenemos ni la más remota idea de cómo pedir. Está queriendo decir, no tenemos ni la más remota idea. Delante de un Dios tan grande, tan sabio, nosotros no sabemos ni cómo pedir.
ni cómo hacer para pedir acertadamente. Para pedir acertadamente como Él está esperando que pidamos. Por eso, cuando hablamos en lenguas, ahí sí que podemos tener la tranquilidad de que la oración que estamos haciendo es perfecta, es que da en el centro, es conforme a la voluntad de Dios. Porque esa oración no nace de nuestro entendimiento, esa oración la genera, la produce el Espíritu Santo y nosotros sencillamente la expresamos. ¿Y el Espíritu Santo será que ora bien? Él nunca jamás se equivoca. Todo lo que nos inspira a decir es conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, en nuestra debilidad, cuando estamos ahí que no sabemos ni cómo, lo mejor que podemos hacer es que comencemos a hablar en lenguas, en nuestra debilidad. Cuando nos encontramos, cada vez que vamos a orar, tenemos que entender una cosa: no servimos por orar. Es lo que dice el apóstol Pablo. En nuestra debilidad. O sea, es algo que... Cuando vos sos débil para algo, es como que te dan, llévame este peso, y vos no podés, estás débil para eso, no lo podés cargar. La oración, como la vida cristiana misma, es algo que nosotros no lo podemos resolver, no lo podemos llevar, solucionar por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza. Entonces, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Ahí Dios es tan maravilloso que nos concedió un recurso extraordinario. Y nosotros creímos que, bueno, fuimos bautizados, hablamos en lengua, como que ya fue la evidencia y ya está. Y después en algún momento, si me quebranto, hablo en lengua por ahí, qué sé yo. Por ahí Dios, por ahí soy tocado en mis emociones y hablo en lengua. Es como que Dios te dio algo tremendamente poderoso para que lo uses día tras día y nosotros lo único que hacemos es usarlo muy de vez en cuando. Los corintios eran todo lo contrario. Cometieron el exceso de vivir haciendo eso en público. Por eso el apóstol Pablo les tiene que explicar y al final les termina diciendo, si vos lees todo este capítulo, lo que el apóstol Pablo le está queriendo decir es, está bueno que ustedes hablen en lengua, está bien. Ojo, sepan una cosa, hablar en lengua es hablar con Dios, no es que se tienen que estar saludando entre ustedes hablando en lengua, eso es lo que quiso decir. Y hablar en lengua tiene sus riquezas y sus ventajas, pero les está queriendo decir, tampoco es para que se pasen todo el culto hablando en lenguas. O sea, ustedes tienen que aprovechar esto en su vida privada, para que cuando vengan a la iglesia, a la reunión, al culto, ya hayan orado en lengua durante toda la semana y cuando se vienen a congregar, ya están enriquecidos, edificados. Eso es lo que le está queriendo decir el apóstol Pablo. Habla misterio con Dios, dice el verso 2. Nadie le entiende, habla misterios con Dios. Fíjense en una cosa, a través del don de edificación personal, hacemos oraciones perfectas conforme a la voluntad de Dios. Oramos para ser sanados emocionalmente, sanados emocionalmente. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La voluntad de Dios es que sanemos emocionalmente. ¿Y cómo vamos a sanar? Dándole lugar a aquel que sabe pedir eficazmente por nosotros. Me pasó esto, me pasó aquello, no sé cómo resolver esto, no puedo. Pero el Espíritu Santo sí sabe cómo interceder por nuestras vidas. Oramos para comprender las Escrituras. Yo la verdad que cuando leo no puedo entender, la verdad que no entiendo cómo, pero el Espíritu Santo sabe cómo orar para que cuando leamos las Escrituras las entendamos. Hay testimonios, el testimonio de un hombre que ha escrito libros sobre hablar en lenguas, por su vida tan enriquecida de hablar en lenguas. Yo me leí este libro tan precioso,
Y este hombre, una de las cosas que explica es que él se tomó el trabajo de pasar muchas horas orando en lenguas. Y cuando se dio cuenta, o sea, él ni pensaba que le iba a ocurrir esto, pero él comenzó, después de haber estado días, semanas, meses, tomándose horas para hablar en lenguas, después cuando leía la Biblia, comprendió muchísimas cosas con mucha claridad, cosas que antes no le ocurrían. Así que el Espíritu Santo, a través nuestro, nos lleva, nos conduce a orar en lenguas, pidiendo que nuestro entendimiento se abra. Oramos, cuando hablamos misterios con Dios, ocurren estas cosas. Oramos para que el carácter de Cristo se muestre en nosotros, porque nosotros ni sabemos cómo, que no podemos vencer esto, que no podemos vencer aquello, que no podemos vivir la vida como Dios espera que vivamos, pero cuando le damos lugar y el Espíritu intercede a favor nuestro, entonces el carácter de Cristo se forma en nosotros, se muestra en nosotros. Oramos para interceder eficazmente por otros. Hay testimonios, muchos testimonios de personas que han sido despertadas de su sueño y de pronto no sabían por quién orar. Mi esposa misma le ha ocurrido, y personas que han sido despertadas y no sabían cómo pedir. Pero entonces se acordaron, yo no sé cómo pedir, pero hay alguien que sí sabe cómo pedir. Y entonces comenzó a hablar en lenguas esa persona. Y cuando comenzó a hablar en lenguas, después ocurrieron milagros tremendos. Hace poco leí de que la mujer de un pastor allá en Norteamérica le pasó esto, no sabía por qué fue despertada, pero comenzó a hablar en lenguas porque sabía que el Espíritu Santo iba a interceder mejor por algo que ella ni conocía lo que pasaba. Después al otro día, y después se durmió cuando sintió paz en su corazón. Al otro día el pastor con ella viajaron en un avión, pero eran 5 aviones que tenían que viajar. 5 aviones medianos, medio chicos. Y algo ocurrió y uno tras otro estos aviones se empezaron a estrellar unos con otros. Y el único avión que salió ileso fue el de ellos. Qué casualidad que la esposa fue despertada para orar y habló y oró en lenguas a la madrugada. Y oramos acertadamente por situaciones desconocidas. Situaciones desconocidas. Qué tremendo. Uno puede recordar, con mi esposa hemos tenido tiempo donde ella veía en visión sobre un hombre allá en China y me decía, hasta el nombre Dios le dio, pero esto hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, y Dios le mostraba cómo se llamaba y todo eso, y pudimos orar por esa persona, y así el Señor le ha mostrado cosas y nosotros hemos intercedido por esas personas. Ni las conocíamos, pero aquel que sabe todas las cosas, sí. ¿Por qué? Porque uno habla misterios con Dios. Misterios, cosas que están veladas, cosas que el entendimiento humano ni se imagina, pero que sí, el único que las conoce es Dios. Y esos misterios los comenzamos a experimentar, a hablar y a conocer en la medida en que le damos lugar a orar en las lenguas del Espíritu Santo. Fíjense, en el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, eso es también, mientras Pablo va corrigiendo, uno rescata otra cosa también de suma importancia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Claro, ahí le está diciendo, es bueno llegar a profetizar, porque es bueno que te edifiques vos, pero mejor es que edifiques a la iglesia, está queriendo decir Pablo. Pero la gran pregunta es, ¿vos podés ponerte a correr si no empezaste a caminar? O sea, no pretendamos profetizar si ni siquiera tenemos la experiencia de ser edificados en las lenguas del Espíritu.
Pablo, ¿por qué dice esto? Porque estos muchachos vivían orando en lengua. Entonces Pablo le está queriendo decir, bueno, ustedes que viven orando en lenguas, ya es hora de que comiencen a buscar profetizar. No estén ahí todo el tiempo hablando en lenguas. Ya tienen que comenzar a profetizar. Pero a nosotros que no vivimos hablando en lengua nunca, ¿qué le va a decir? ¿Qué nos va a decir el apóstol Pablo si estuviera acá presente? Muchachos, ustedes por lo menos comiencen a hablar en lengua para que después puedan profetizar. Eso nos va a decir. Eso nos va a decir. Él estaba corrigiendo un exceso. Fíjense que acá hay algo para rescatar. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué significa eso? ¿Te pusiste a pensar qué significa? ¿Alguien me podría decir? Sí, yo sé. Significa esto. ¿Alguien me podría decir? Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, los grandes investigadores de la Biblia, los que se dedican a escudriñar qué significa en griego, en el griego que él escribió todo esto, cuál es el término que hoy en día usaríamos, ¿saben cuál es la conclusión que llegan? Que hoy en día hay un término que sí encaja justo con el término que utilizó Pablo cuando escribió se edifica, a sí mismo se edifica. Porque hay otras versiones que dice a sí mismo se fortalece. Pero en realidad la palabra que mejor encaja para que lo que el apóstol Pablo quería decir es a sí mismo se carga. Eso está queriendo decir. La palabra que utilizaba el apóstol Pablo es como si dijera hoy en día, el que habla en lengua extraña a sí mismo se carga. ¿Cómo es eso? Que a sí mismo se carga. ¿Qué quisiste decir, Pablo, cuando dijiste eso? A sí mismo se carga. Ese es el término que utilizó él. Y esto me hace pensar, vieron que hoy tenemos celulares. Hasta un linchera tiene celular. ¿Y qué pasa con el celular o con la computadora? El celular es una computadora chiquita. ¿Te pasó que en ocasiones te llega una actualización de algo y vos qué tenés que hacer cuando te llega una actualización? Tenés que ponerle OK, porque si no, te queda todo ahí. No, si usted no actualiza y te viene una actualización. Imagínate que tenés una computadora, ¿cuántas veces te llega una actualización? Una por día, un poco más. Una por día. Vas a apagar la computadora, antes de apagar actualice y te tenés que poner OK, tenés que esperar que se actualice. Porque eso lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de cosas que se tienen que actualizar. Si nosotros fuéramos, o mejor dicho, imagínate que vos sos una computadora, que no hay mucha diferencia. Si nosotros somos como una computadora, Dios, cuando nosotros hablamos en lenguas, constantemente está mandando actualizaciones sobre nosotros para que no nos quedemos obsoletos, para que no nos quedemos en el tiempo, para que estemos actualizados con lo nuevo de Él, para que sepamos sus pensamientos, para que sepamos su voluntad hoy en día y no nos quedemos con que sí, yo creo que Dios, que no, lo de hoy, lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo que Dios te está diciendo hoy? ¿Cómo sabes lo que Dios quiere hacer hoy con tu vida? Porque cuando hablas en lenguas, hay actualizaciones sobre tu espíritu. Y lo único que tenés que poner es OK y recibir la actualización. Es para darte un ejemplo claro de cómo obra Dios. Cada vez que hablas en lengua, Dios envía algo a tu espíritu y vos entendés. ¿Y de qué te cargas? ¿Se carga a sí mismo de qué? De inspiración divina. De inspiración divina, te cargas de gracia divina, gracia nueva, renovada, te cargas de poder de Dios.
¿Cuál es la pregunta? ¿Y por qué todavía no llega el avivamiento que hace años que estamos esperando un avivamiento sobre la iglesia? ¿Por qué? Que parece que, pero no ocurre nada, que parece, pero no ocurre, y vos escuchás que en otros lugares hombres usados en avivamiento, el gran secreto que ellos tenían, ¿saben cuál es? Lo que les estoy compartiendo. Hubo un avivamiento en la calle Azusa, no sé si alguna vez escucharon, pero cualquiera que pone en Google avivamiento calle Azusa, es un avivamiento que ocurrió en el siglo pasado, pero que afectó a millones y millones de personas. Se venían de Europa, se venían de todos los lugares a ese lugar, porque era el gran avivamiento que duró 3 años y medio. Y en ese avivamiento, el que era pastor en ese lugar fue un hijo de esclavo, o sea, la gente negra. Hijo de esclavo. Vieron que en Norteamérica son racistas. Y un hijo de esclavo. Claro, Dios usa lo que no es para demostrar lo que Él puede hacer. Dios usa a quien la gente no da nada por esa persona para mostrar lo que Él puede hacer. Y Dios quiso glorificarse a través de este hombre. Y Dios le dijo, quiero que, cuando ya era pastor este hombre ahí, quiero que hagas un cajón, que no se vea nada, todo, que se cubra la cabeza de él. El cajón se lo tenía que meter en la cabeza, que no sea tan pesado, y que él se siente y pase horas y horas hablando en lenguas. Eso es lo que Dios le dijo. Quiero que cubras tu cabeza con un cajón y que pases horas hablando en lenguas. Y entonces se hacían los cultos, venían a los cultos y la gente veía que el pastor de ellos con un cajón en la cabeza. Pero orando en lenguas. Y ya estaba horas orando en lenguas. Y se hacían las reuniones igual. Olga venía y dirigía en la reunión como siempre, pero el pastor estaba ahí con la cabeza cubierta con un cajón. Y vos escuchabas que estaba hablando en lenguas. Y cantaban las alabanzas y vos veías que él seguía con la cabeza cubierta, hablando en lenguas. Y pasaba algo. En un momento X, él se sacaba ese cajón. Y cuando se sacaba ese cajón, ocurrían 2 cosas. Él se sacaba el cajón de la cabeza porque ya él tenía convicción de que algo iba a ocurrir. Es como que Dios le dijo, bueno, ahora sí. Y entonces se sacaba el cajón y todo el lugar se cubría de la Shekinah de Dios, de la nube de Dios. Es como que largaban esa nube. Efecto especial tiene Dios. Se llenaba de nube el lugar y milagros y maravillas comenzaban a ocurrir. Nada más que porque este hombre pasó todo el tiempo que Dios quiso hablando las lenguas del Espíritu. William Seymour se llamaba. El Dr. Cho, que llegó a tener la iglesia más grande del mundo, ¿saben lo que dijo él? Él dijo, yo nunca hubiera logrado lo que logré si no hubiera pasado orando en lenguas de 4 a 6 horas por día. El gran secreto que él tuvo. Kenneth Hagin, un hombre que fue usado terriblemente en los años 90, ahora ya está con el Señor, pero en los años 90, si uno hubiera ido a Estados Unidos, este hombre, ¿saben lo que hacía? Este hombre se acercaba así, y cuando se acercaba así, Olga, si Kenneth Hagin se hubiera acercado así a Olga, Olga hubiera empezado y comenzaba a recibir y a gozarse y a reír y a reír y a reír en la risa santa de Dios. Él no tenía que hacer nada, solamente se acercaba. Y la gente comenzaba a estremecerse y a llenarse del gozo de Dios. Pero ¿saben por qué este hombre fue así? Porque él, cuentan, que cuando estaba allí, sentado en la plataforma, esperando que empiece la reunión, o mientras estaba la reunión, él lo veías así, moviendo la boca.
todo el tiempo orando en lenguas. Todo el tiempo orando en lenguas. Cuentan también, el hijo de él cuenta, que estaban mirando el fútbol americano. Vieron como el fútbol americano, diferente al nuestro. Y dice que estaban ahí mientras estaban comiendo papas fritas y no sé qué otras cosas más. Y de pronto el hijo lo ve al papá y dice, pero papá, estás orando en lengua. Y el papá no le dio la importancia, él seguía orando en lengua. Y el hijo le dice, pero papá, relajate, descansa un poco. Y el papá, ni importancia, seguía orando las lenguas del Espíritu. Por eso es que llegó a ser el hombre usado de esa manera. Y quiero terminar con esto. Cuando recibimos en el bautismo del Espíritu Santo, cuando recibimos la capacidad de hablar en otras lenguas, el Espíritu nos dio un idioma para que hablemos. ¿Saben lo que ocurrió? Es como si en ese momento Dios te hubiera dado un kit. Cuando hablaste ese idioma que te dio para que hables, es como que en ese idioma hay un kit. ¿Qué es ese kit? Ese kit es un par de mancuernas y una barra con discos. ¿Saben para qué es eso, no? O sea, las mancuernas y la barra es para que vos levantés, haga todo tipo de ejercicio. Ahora, Dios te dio eso a vos y a mí. ¿Qué pasa si nosotros lo usamos muy de vez en cuando? Hace poco empezamos a ir al gimnasio con mi esposa. Ahora mi esposa dejó de ir porque se enfermó mucho y no pudo ir y pagamos algo que ni lo usó. Pero yo igual iba. Y entonces dije, al fin se me dio. Porque yo siempre vivo ejercitándome, pero si voy a un gimnasio mejor. Entonces ahí me puse a analizar y es muy parecido cuando uno entrena físicamente a cuando uno se ejercita espiritualmente. Por eso es que antiguamente le decían los ejercicios espirituales, le decían la gente de antes. Uno puede volverse una persona musculosa terriblemente con hacer gimnasio un día. Uno puede ser tan inconsciente de ponerse a hacer gimnasia. Dice, hoy voy a ir al gimnasio y te pasás 8 horas entrenando. ¿Cómo terminas? Después te tienen que levantar con cucharita. Porque tenés que ir de a poco. Tenés que ir de a poco y tenés que ser constante, de a poco y constante, de a poco y constante, y después un poco más, y un poco más, y un poco más, descansar, un poco más, descansar, porque cuando descansamos los músculos se crecen, se renuevan y crecen ahí. Recién ahí crecen cuando descansamos. O sea que hay todo un proceso. Espiritualmente es lo mismo. No nos podemos volver hombres poderosos en el espíritu si no echamos mano y nos ejercitamos en lo que Dios nos dio. Los apóstoles sabían de esto, por eso es que dijeron, está bien, hay problemas, pero ustedes, fíjense, señalen unos muchachos que se ocupen de eso, nosotros no podemos descuidar ni la palabra ni la oración. ¿Saben cuando dijeron ni la oración, a qué se referían? Se referían a ese tipo de oración. No podemos descuidar la oración, entre comillas. Ahí tendrían que haber puesto, si alguien escribiera más detalladamente, la oración en lenguas. Porque esa es la oración eficaz. No es que se pasaban horas y horas con su entendimiento orando, porque con el entendimiento somos débiles, no servimos. Y dije que te iba a dar oro puro. Ahora te voy a revelar lo último. ¿Sabés por qué la iglesia está como está y no está en avivamiento? Porque la iglesia no entendió esto. Que vos, que yo, no tenemos que esperar ser quebrantados para hablar en lenguas.
No tenés que esperar sentir algo. Y si yo no lo siento, ¿cómo hago para hablar en lengua? Si yo no lo siento. Yo no sé, ¿cómo hago? No tenés que esperar nada. Vos sencillamente tenés que decir, ahora me pongo a hablar en lengua y punto, se terminó. Y comenzás a abrir tu boca y hablar las lenguas que ya sabés. Hablar el idioma que ya el Espíritu Santo te dio. ¿Y pero cómo? Así como te estoy diciendo. Yo me he pasado años y años de frustración, de sufrimiento, pidiéndole al Señor algo que el Señor esperaba que yo lo haga, sencillamente. Que yo lo tenía que hacer. ¿Y si yo hago eso, no será que estoy hablando carnalmente? No estás hablando carnalmente. El diablo quiere agarrarte por ese lado. Cuando yo había sido bautizado con el Espíritu Santo y hablaba en lengua tan fácilmente, de pronto vino el enemigo y me susurró y me dijo, lo estás haciendo vos. Me agarró un miedo, un terror, me quedé frío y nunca más hablé en lenguas, por años, porque el enemigo me hizo pensar de que era yo el que lo estaba haciendo. Y eso, el enemigo, le ha susurrado a cada uno de los hijos de Dios. Por eso es que estamos como estamos. Hombres, pastores bautistas que se burlaban del hablar en lengua, que hablaban de que eso era del diablo, que no lo hagan. De pronto descubrieron que era de Dios, que estaban equivocados, fueron llenos del Espíritu Santo, ahora están enseñando a multitudes que hay que hablar en lenguas para edificarse. Pero ¿sabe estos pastores que descubrieron? Que en las iglesias pentecostales hay una crisis donde han minimizado el hablar en lenguas. Por eso estamos como estamos. Tenemos que despertar, tenemos que descubrir y entender. No puedo ser tan dormido. Cada día tenés que tomarte tiempo. Aunque sea empezás con 10 minutos, después con 15, después con media hora. Sencillamente tenés que comenzar a hablar la lengua que el Señor te dio, nada más. Y vos decís, y repito siempre lo mismo, no importa, hablar igual, habla eso, dale lugar a eso, dale lugar. ¿Por qué? Porque de pronto va a venir inspiración de Dios y vas a comenzar a hablar en otra lengua. Y de pronto va a venir inspiración de Dios y vas a hablar en otra lengua. Y de pronto cuando te des cuenta vas a tener géneros de lengua, diversos géneros de lengua, donde vas a hablar en abundancia los misterios de Dios para comprender, para sanar y para meterte en el poder de Dios y cargarte del poder de Dios y ser usado terriblemente como Dios planeó usar tu vida. Por eso el apóstol Pablo le dice, ustedes muchachos que hablan en lengua, ya tendrían que estar profetizando. Y el apóstol Pablo, verso 18, dice, doy gracias en lengua que hablo más que todos ustedes. ¿Cómo? ¿No era que el apóstol Pablo estaba corrigiendo? Sí, pero él no estaba en contra. Él dice que hablaba en lengua más que todos estos que se pasaban hablando en lengua. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde lo hacían? Y el apóstol Pablo hablaba en lengua más que todos estos que vivían hablando en lengua en todo el culto. Por eso es que el apóstol Pablo sabía los misterios de Dios y escribía, todo esto no fue revelado por el Espíritu, no fue revelado por el Espíritu. Pero, ¿dónde hablaba en lengua el apóstol Pablo? En su vida privada. En su vida privada. ¿Y cómo hago yo para tomarme tanto tiempo orando en lengua? Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, Pero cuando te tomas el tiempo de hablar en lenguas, de pronto vas a descubrir que esto ya se resolvió. Que lo que tenías que hacer ya está resuelto. Que aquello que era una cosa que ya está hecho, ya está resuelto. Dios se encarga de tu vida cuando hablas las lenguas de Dios. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Tendría mucho para hablar. Para otra vez voy a traer otra perspectiva también sobre esto tan enriquecedor. Hasta ahora suficiente. Quiero que entiendas esto y lo apliques. Aplicalo hoy.
quiero que sepas que es tan fácil, tan sencillo. Dios no lo hizo complicado. Dios lo hizo sencillo, muy sencillo. El único problema es que creemos que es tan fácil que no lo valoramos. En este momento, tomate un tiempo y comenzá a hablar la lengua que el Señor te dio, el idioma que el Señor te dio, aunque sea unos minutos. Y vas a saber que así como lo hiciste hoy, lo tenés que hacer todos los días. Anoche yo me tomé un momento dije voy a tomarme un momento para hablar en lenguas. Y mientras me tomé ese momento, estuve un montón de tiempo, cuando llegué a casa y cuando ya me estaba acostando, un montón de tiempo, porque mientras hablaba en ese idioma me vino otro idioma y otro idioma y otro idioma, y al final el Señor comenzó a hablarme y me hablaba en castellano y me hablaba en ese idioma y en castellano y en ese idioma. Es tremendo todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y van a pasar, pero los minutos como si fueran rapidísimo cuando haces eso. El que habla en lenguas, habla misterio con Dios. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, se carga de inspiración, de gracia, de poder de Dios. Fai qualcosa io ci scegli a guardare